Presentaciones de mercado. Mercados estratégicos. Alemania, Francia, Reino Unido y Estados Unidos. Presenta Elena Valdés, subdirectora adjunta de Estrategia y Servicios al Sector Turístico de Turespaña. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí en estas difíciles horas de la sobremesa, barra siesta, y por lo tanto les agradecemos el esfuerzo. Creo que esto es son unas de las presentaciones que en general más interesan porque son una toma en consideración de los que son nuestros principales, no solo embajadores, sino conocedores de los mercados. Este año hemos cambiado un poco el formato. En lugar de hacer presentaciones seguidas, hemos construido 3 bloques. En primer lugar, el bloque de los mercados estratégicos. Las razones me parecen obvias, son nuestros principales mercados emisores y, por lo tanto, los que más ingresos nos aportan por su volumen de gasto. A cargo de estas 4 presentaciones van a estar, en primer lugar, Álvaro Blanco, de Alemania, María José Gómez, directora de nuestra oficina en París. Le seguirá Manuel Butler, de la oficina de Londres, y finalmente intervendrá Magí Casteltor, consejero en Nueva York. A todos ellos les agradezco el esfuerzo y espero que las presentaciones de este primer bloque sean de su interés. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias, Álvaro. Gracias, Elena, queridísima Elena. Gracias. Buenas tardes. Yo no sé si esta va a ser mi última participación en una... No porque, no se asusten, no porque vaya a dejar Turespaña, y menos ahora que en noviembre cumplo 35 años al servicio de la Administración Turística Española, sino porque después de ver lo que son capaces de hacer los avatares, yo creo que el año que viene todos los consejeros intervendremos con un avatar que será capaz de recoger la información que Julio López y su equipo fantástico depositen en la web de Turespaña, en la página de conocimiento, surfee nuestras bases de datos y sea capaz de hacer un diagnóstico de los mercados mucho mejor de lo que podríamos hacer nosotros, lo cual tendría mérito que nuestro propio avatar fuera mejor que todos nosotros. Pero bueno, bromas aparte, tengo el placer de inaugurar la ronda de mercados, la Liga, la Premier League, como diría en este caso nuestro ministro, hablando de símiles de fútbol, para hablar del mercado alemán. Si se considera el contexto muy negativo con el que comenzábamos el año 2024, un contexto económico absolutamente deprimente, ven la evolución del PIB alemán, luego daré algún dato más, el político, con unas situaciones, sobre todo en los Länder, políticas endiabladas, muy parecida a la que va a surgir en Austria, por cierto, ahora, en un contexto social conflictivo dominado por huelgas que afectaron de lleno al sector turístico en los meses de enero, febrero, marzo, con huelgas tanto en los ferrocarriles alemanes como principalmente en muchos de los principales aeropuertos. Ya ha entrado el año con la quiebra del tercer grupo turístico alemán, el grupo FTI, y sobre todo una repercusión en prensa, en todos los medios de prensa, escritos, plataformas, telediarios, con continuas referencias a olas de calor, a sequía, a incendios, más tarde a manifestaciones contra los efectos negativos del turismo en muchos destinos. Horror, ¿quién va a querer viajar? ¿Vamos a sentirnos bienvenidos? Dios mío. Bueno, pues la forma coloquial y gráfica que tengo de definir la reacción de la demanda alemana es Fritz, sujétame el cubata. Los principales institutos económicos de investigación alemanes han rebajado el pronóstico de crecimiento del PIB de más 0,1 a menos 0,1, es decir, 0, para 2024, y han rebajado el que hicieron en primavera para 2025 del más 1,4 a más 0,8. Buena noticia, la inflación, que alcanzó casi un 9% en enero del 23 y diciembre del 22, ha caído al 2,9, o cayó al 2,9 en enero del 24 y el último registro de hace unos días es del 1,6. La buena noticia es que la energía ha caído un 7,6% en Alemania, que es uno de los quebraderos de cabeza de las economías domésticas,
pero los servicios siguen en un más 3,8, incluyendo, por tanto, también los turísticos. También la confianza de los consumidores está en niveles bajísimos, los más bajos desde mayo. Han tenido un ligerísimo repunte ahora de cara a octubre, pero, como decía, a pesar de todo esto, la demanda no ha parecido haberse resentido. No voy a entrar a hacer el balance del 23, lo pueden consultar ustedes en nuestras páginas web, pero hasta el mes de agosto, los últimos datos disponibles, como hemos hecho estas pantallas poco antes de conocerse Frontur y Agatur, que se han publicado hoy, todavía reflejan los datos del mes anterior. Hasta agosto, en agosto hemos crecido un 7% en pasajeros aéreos desde Alemania, 5,8% a Canarias, por cierto, compensando la ligerísima caída que ha habido en meses anteriores. Hemos crecido un 6,9% en pernoctaciones, un 4,2% en viajeros alojados en establecimientos hoteleros. Datos últimos de Agatur, hemos crecido en gasto un 15%, dejando el acumulado del año en un más 17,7%. Es el gasto, insisto, que los alemanes han realizado para poder ejecutar su viaje a España. No siempre es ingreso, pero es una de las pistas importantes. El gasto medio por turista ha crecido a un 9,5%, el gasto medio diario un 17,7% y, curiosamente, la duración media del viaje, que había crecido en julio ligeramente, o de una forma más que ligera, curiosamente ha caído en el mes de agosto. Finalmente, Frontur nos ha dado para agosto un 5,1% de crecimiento y un acumulado del 9,3%. Por tanto, creo que es un comportamiento, salvando las particularidades que puedan afectar a destinos concretos en los que no podemos entrar ahora, pues son bastante satisfactorias. ¿Qué perspectivas manejamos de cara a la temporada de invierno año que viene? Los operadores han comunicado ya, algunos de ellos, Dertur ha sido el último, las perspectivas para la temporada de invierno que recogen fuertes crecimientos, sobre todo para Turquía. Es uno de los mercados, y se ha citado esta mañana, que crece de una forma muy sostenida y muy fuerte. Ojo, dentro de la Liga, volviendo al símil futbolístico, España todavía gana 2-1 a Turquía en cuota de mercado y, por tanto, también en número absoluto de clientes turistas desde Alemania a España y a Turquía. Bueno, no es el 2-1, pero es, redondeando, es un 2-1. Estamos viendo, y estos son datos que nos facilita TDA, que están creciendo de forma sobreproporcional las reservas en temporada baja. Esto quizás sea un indicio de que efectivamente se está produciendo una tendencia a viajar huyendo a lo mejor de esas olas de calor, de esa masificación. Insisto, hemos crecido también en verano, pero parece que estamos creciendo también, por lo menos en los estados de reservas que nos han facilitado TDA a finales de agosto, de una forma sobreproporcional en temporada baja. A cortísimo plazo, octubre, las capacidades aéreas desde Alemania a España son de un más 8,7% de asientos. Arrastramos un crecimiento continuado desde principios de año. Por darles otra cifra, los datos de Forward Keys, a 6 meses estamos en un más 16,3% de reservas en compañías IATA, pero seguimos manteniendo un déficit de conectividad desde Alemania con España. Algo afecta a Canarias, sobre todo a La Palma, pero hemos perdido conexiones muy relevantes, sobre todo para el turismo de negocios, que unían, por ejemplo, Frankfurt con Pamplona, Frankfurt con Vitoria, u otras, como puedan ser, por poner un ejemplo nada más, desde Berlín con algunas ciudades importantes, como pueda ser Sevilla. Esto se debe a que, aparte de un déficit de aeronaves disponibles en el mercado y de personal, el coste operativo de una compañía aérea que vuele ahora desde Alemania duplica o triplica el que pueda tener si vuela desde Bélgica, desde Lituania, desde la República Checa, desde cualquier otro país. Alemania es, después de Suecia, el mercado aéreo que menos se ha recuperado después de la pandemia, sobre todo el tráfico interior. Esto se debe, como digo, a las tasas diversas, incluido el impuesto del tráfico aéreo, que, por cierto, ha suprimido Suecia ahora, que sigue vigente en Alemania. Y, finalmente, hacer una referencia a que el tema del turismo masivo, que ya no afecta solo a España y que es objeto de discusión y que afecta a destinos alemanes, seguirá siendo uno de los que centrará la atención y que, por tanto, debemos ocuparnos, pero no preocuparnos. La pregunta al final pues, es cuándo se acabará la fiesta. Esta pregunta se la hace más de uno últimamente, pero
las breves pinceladas que os puedo dar del mercado alemán, y habiéndome pasado ya de tiempo, son estas, y sin más dilación le doy la palabra a María José Gómez, consejera de Turismo en París, para hablarnos del mercado francés. Muchas gracias. Gracias, Álvaro. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo voy a intentar ser un poco breve. Yo creo que estoy en este grupo, Francia, porque es un país que contribuye muchísimo a los objetivos que ha comentado Isabel sobre la sostenibilidad, cómo entendemos en Turespaña la sostenibilidad. Y sobre todo porque contribuye a dos patas que son muy relevantes para este tema, que es la desconcentración de flujos temporal y la desconcentración de flujos en el territorio. Francia es el segundo mercado para España, pero es el primero para muchísimas comunidades autónomas, todas las comunidades de interior prácticamente. Para el resto es el segundo, y salvo en los archipiélagos, que están mis dos colegas, Reino Unido y Alemania, donde es el tercero. ¿Por qué es importante? Porque está cerca, la razón fundamental de venir es la proximidad, y el 65% de los franceses vienen en coche. Entonces ya me gustaría a mí tener un avatar o un sistema de estos inteligente para poder hacer la prospectiva, por ejemplo, que hace Álvaro para saber cuántos vienen, porque claro, en los que vienen en coche es más complicado. Para mí es más complicado. Otro aspecto que es muy importante es el retorno, es decir, es un turista muy fiel, y como prácticamente la motivación fundamental de decidir viajar es la recomendación de amigos y familiares, el hecho de que estén tan próximo el mercado, esa repetición se hace con carácter bastante inmediato. Se puede hacer bastante inmediato cuando llegas y lo comentas con la familia, en el trabajo, etc. Por eso es un mercado interesante. ¿Qué es lo que ha pasado desde el COVID? Ha cambiado el perfil del turista francés, fundamentalmente porque tiene un gasto mayor, y eso se debe también fundamentalmente porque ha privilegiado el uso del hotel. Cuando era un turista antes de la pandemia, más de campings, de alojamientos, de casas de amigos y familiares, etc. Entonces, esto se ha notado mucho en el gasto. Entonces, estos datos que tengo, pero me viene muy bien, hoy han salido los datos de Frontour de agosto, y me viene muy bien para explicar lo que ha pasado con los Juegos Olímpicos. Entonces, el gasto, como veis, es muy importante, ha sido muy relevante el año pasado, con un crecimiento del 19%, y también lo está siendo este año. Tampoco es porque la economía francesa vaya fenomenal, pero los franceses tienen muchas ganas de viajar, que era un poco lo que nos comentaba el estudioso del Banco de España. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que con los datos de agosto, en lugar de ser un 12,4, es que me lo he apuntado, 10,6. ¿Por qué? Porque la estancia media en el mes de agosto ha bajado. Acordaros que han tenido los Juegos Olímpicos y, por tanto, ya no se han venido tantos días, sino que han acortado los días en los que han venido de vacaciones este verano, en el mes de agosto, los franceses. En cuanto al tema de desconcentración de la desestacionalización, estamos muy contentos en el mercado. Nosotros no promocionamos julio, agosto, no promocionamos verano, pero lo que sí que hemos visto es que los mayores crecimientos, por encima del 15%,
se están dando, incluso el 20% se están dando no ya en los meses de primavera, sino sobre todo en los meses de invierno. Y también lo que hemos visto es que, por ejemplo, el mes de mayo es el mes que tiene un mayor gasto, un gasto superior en 11% a la media del gasto. Es decir, que ese trabajo de intentar que vengan fuera de temporada, creo que estamos apostando muy fuerte en Tour España por ello. Y en cuanto a la desconcentración de flujos, esto viene ocurriendo desde el COVID. La cuota de mercado, el principal destino es Cataluña, y lo que ha pasado es que este crecimiento de turistas no se está haciendo, se está haciendo de forma más repartida, fundamentalmente hacia los archipiélagos y hacia la Comunidad Valenciana y Valencia, es decir, que están bajando con los coches más, y el País Vasco también. Y eso va en detrimento de la cuota de Cataluña, que ha bajado a un 33%. Para la previsión, pues lo que he dicho, que en principio las perspectivas son buenas, las búsquedas de vuelos, aunque ya he dicho antes que solo el 65% vienen en coche, pues las búsquedas son muy buenas. Hay un 19% más de búsquedas de octubre a abril de vuelos, y para los alojamientos la cuota que tenemos respecto a competidores en búsquedas de alojamiento en Google también es mayor que la del año pasado. Y con esto voy a dar la palabra a mi compañero Manuel Butler, que os va a contar justamente el primer mercado. Gracias. Bueno, a mí la verdad es que me toca algo muy fácil, que es el mercado del Reino Unido, porque es un mercado que es excepcional. Los resultados del año 23 fueron fantásticos, sobre todo en ingresos. Las cifras en ingresos fueron monumentales. No solo que ganáramos la Eurocopa al Reino Unido, a Inglaterra, no Reino Unido, precisamente en Berlín, sino que las cifras de turismo hablan de 20.000 millones de gasto turístico en el Reino Unido. Eso, para ponerlo en contexto, equivale al 1,4% del PIB español, o similar al gasto que invertirá la NASA para llevar a Artemis a la Luna, ¿no? Lo principal del año 23 es que retomamos la senda que habíamos dejado en el año 19. Yo creo que se ve en el gráfico de ahí atrás. Los parámetros de gasto por viaje, de gasto por día, también son positivos, aunque incluso descontáramos la inflación en términos reales son positivos. Y los parámetros macro, como veis, para el año 24 y la proyección del año... perdón, que tengo que darle, claro. A ver, ahí está, perdón. Pensé que lo pasaba. Bueno, veis que todas las cifras son francamente muy buenas, que no os mentía, ¿no? Y que las cifras de macro también son buenas, ¿no? Diríamos, ¿no? Y para el año 25 también pues siguen un poco la senda del año 24. Ahí falta por descontar, hubo elecciones en julio de este año, el ajuste presupuestario que se ha visto obligado el nuevo gobierno laborista a aplicar, y que afecta sobre todo, o afectará a la disponibilidad de los hogares, sobre todo de los pensionistas, y nos puede afectar de alguna manera. Por lo que respecta al balance del año 23-24, señalar que los paquetes se consolidan, es una anomalía dentro del mercado europeo. No hay tiempo para explicar del porqué de esa anomalía, pero alrededor del 40% y creciendo en algún punto porcentual es la tasa de paquetes con respecto a los viajes. Vemos que crece la demanda en paquetes un más 10% en Europa. En España es solo de un más 5%, pero claro, están en unas cifras absolutas enormes. Y los destinos competidores crecen más que España. Ahí no se ha descontado todavía, porque es reciente los acontecimientos en el Líbano y el ataque de Irán, etcétera, toda la inestabilidad que aparece y desaparece en el Mediterráneo oriental, pero sí ganan, sin descontar esto, Turquía y Grecia, fundamentalmente
por la debilidad de sus monedas, no el caso de Grecia, el caso de Turquía, que aproximadamente 4 veces se ha devaluado con respecto al año 19, y Marruecos es un competidor emergente muy importante. Señalar también el gran eco de las noticias en la prensa británica, que además alimenta a otros mercados nórdicos con respecto a la congestión, a las manifestaciones antiturísticas, y claro, fundamentalmente se centra en el caso de España, porque España es el líder por antonomasia en el mercado británico. Otra tendencia muy significativa es la de reservar a última hora, entendiendo por última hora 3 semanas, mucho más. Están hablando ya de los super lates bookers, es decir, se va acelerando esa tendencia. Es algo que se aprendió con respecto a la pandemia y que ha quedado ahí y que es difícil de revertir para los operadores. Hay una gran expansión de las flotas aéreas de las compañías de bajo coste que están asociándose o que están asociadas con un tour operador. Ahí, como gran novedad, Ryanair ha empezado a partir de enero a establecer acuerdos con diferentes OTAs, a pesar del retraso de entregas de Boeing y algunas disrupciones que tiene también Airbus. Pero es una noticia significativa y relevante. Y por último, ¿cuál es la previsión para el invierno y el verano del año 25? Bueno, la oferta para el invierno crece en consonancia con esa expansión de flotas. La cuota de los paquetes ligeramente mejora, es decir, sigue la tendencia que ya habíamos señalado. Hay una tendencia muy relevante, que es la tendencia de viajar en la temporada media. Hay paquetes de Late Summer Sun que se extienden hasta principios del mes de noviembre. Hay varios operadores que lo están vendiendo. Y con respecto al año verano 25, pues incremento de capacidades, buscando nuevos destinos por esa expansión de flotas. Las ventas a esta fecha están de paquetes en un más 6,4%. Y, por último, como noticia negativa, pero veremos a ver qué impacto tiene, pues esa caída de la confianza del consumidor a niveles de enero del 24 en 7 puntos porcentuales. Bueno, veremos a ver cómo se digiere a lo largo del año 25. Y con esto termino. Muchísimas gracias. Cedo la palabra a mi compañero, el consejero de Turismo en la Embajada de España en Estados Unidos, Magik Altestor. Muchas gracias, Manuel. Presentaciones de mercado. Mercados a seguir. Polonia, México y Colombia. Se me ha saltado. Bueno, sí, el mercado estadounidense es la respuesta a varios de los retos que tenemos planteados varios de los destinos españoles. Es un mercado que nos ayuda a mejorar la rentabilidad y es un mercado que nos ayuda a mejorar la desestacionalización. La rentabilidad, está claro, es el cuarto mercado que más gasta en nuestro país, incluso excluyendo la partida de gasto por transporte, que sabéis que a veces genera algún tipo de sesgo, ¿no? Pues incluso por derecho propio es el cuarto mercado que más desembolso realiza en nuestro país. Pero el segundo es que lo hace fuera de temporada. Y no es que los americanos sean alérgicos a viajar en el mes de agosto. O sea, el mes de agosto, por ejemplo, ha crecido un 25% en términos de gasto. Pero es que resulta que el mes de enero ha aumentado un 47%. Y estamos viendo que eso es una tendencia que se puede ir repitiendo. Por lo tanto, hay que seguirla. Os voy a dar otro dato. En estos momentos, España ha sido el quinto mercado del mundo donde los americanos más dinero han gastado por materia de turismo entre los meses de mayo y julio. Otra cifra. Por lo tanto, ayuda a desestacionalizar. ¿Cuál es el driver de esta desestacionalización? El cambio climático. Hasta ahora, todos sabemos que los americanos y muchos otros turistas en otros mercados eligen un destino en función, primero, de su seguridad y segundo, del clima. Pero hasta ahora interpretábamos que el clima era algo positivo, ¿no? Y por tanto todos venían en verano. Pero resulta que en Estados Unidos esta percepción está cambiando. Y entonces la percepción de cambio climático es uno de los que está motivando a que los americanos rehuyan a viajar a Europa en el mes de agosto. ¿Cuáles son para nosotros nuestras proyecciones que queremos que pueda haber de aquí a final de año y en la temporada de invierno? Pues nosotros queremos, por dar una cifra, queremos que nos vamos a mover en torno a los 9.000 millones de euros de desembolso en nuestro país. Esta cifra, para que os hagáis una idea, es lo que factura Telefónica en Brasil, que es su segundo mercado. O sea que es una cifra bastante relevante. Significa, por otra parte,
¿Qué creemos que no puede haber algún tipo de inflexión en esa coyuntura tan impresionante del mercado americano? Pues no. Creemos que realmente puede haber una cierta inflexión y por eso tenemos marcado en nuestra agenda el mes de noviembre, porque estamos viendo que el mes de noviembre podía haber una cierta confluencia de varios factores que podían alterar esa trayectoria tan buena. Y os voy a poner un ejemplo, porque hay básicamente dos motores que son los que han impulsado hasta ahora este gasto tan espectacular americano. Uno son los tipos de interés, no el tipo de cambio, el tipo de interés. Es decir, como os conté en la convención del año pasado, Estados Unidos ha salido muy fortalecido de la crisis pandémica. Los estadounidenses tienen muchos ahorros y estos ahorros han sido retribuidos a un tipo de interés anormalmente alto, el 5%, cuando por ejemplo en España nos pagaban el 3%. Eso ha permitido que muchas familias no tengan que gastar sus ahorros en viajes, sino simplemente han vivido de rentas literal para poder viajar. ¿Eso qué significa? Que cuando la Reserva Federal empiece en serio a recortar los tipos de interés, será bueno para la macroeconomía americana, pero quizá no tan bueno para la capacidad de gasto de los americanos en el exterior. Segundo motor que creemos que puede incidir en esa coyuntura, las tarjetas de crédito, que es un tema que se ha debatido poco, pero está siendo bastante relevante. Las tarjetas de crédito bonifican especialmente los gastos de turismo. Muchas veces obtienes el doble de puntos cuando gastas en viaje con una tarjeta que en un gasto normal. Y eso está motivando que mucha gente tenga más ganas de viajar y está creando muchas alianzas. Por ejemplo, Hopper se ha aliado con Capital One para desarrollar este tipo de productos. ¿Qué vamos a hacer ante esta circunstancia? Pues en Estados Unidos hemos desarrollado un estudio que lo que hacemos es ver la proyección de la demanda de los americanos en los próximos 3 años en los 14 principales destinos españoles, que son los más representativos, y dentro de los 50, 51 estados de la Unión, que son los que pueden emitir más turistas hacia nuestro país. Y creemos que es una herramienta bastante útil para todos vosotros. Y finalmente me gustaría complementar esa información de análisis de mercado recordándoos que tenemos 4 oficinas en Estados Unidos en 4 de los 5 principales mercados emisores. Tenemos una oficina en California, que es nuestro principal mercado emisor. Tenemos en Florida, tenemos en Nueva York, no tenemos en Texas, perdón, y tenemos en Chicago, Illinois. Todos a vuestro servicio, esperando que los que estéis interesados en nuestro mercado nos vengáis a visitar. Muchas gracias por su atención.